Dispositivos de oxigenación, bajo flujo, alto flujo. Dispositivos de bajo flujo, catéter nasal, máscara de flujo libre. Estos catéteres nasales se puede utilizar a 1 litro por minuto, va a aportar una FiO2 de 24%, a 2 litros por minuto va a aportar una FiO2 de 28%, y la particularidad es que no necesitamos humidificar. En casos donde necesitemos una FiO2 mayor, podremos colocar hasta 3 litros por minuto, pero con un frasco humidificador, y va a aportar una FiO2 de 32%. Bien, en el caso que el paciente esté requiriendo mayores concentraciones de FiO2, la siguiente alternativa que tenemos es la máscara de flujo libre, que nos va a dar una FiO2 entre un 40 y un 70%, dependiendo de la cantidad de litros minuto que le administremos. Estas máscaras tienen que tener la precaución de no administrarse con menos de un flujo de 5 litros minuto, ya que con flujos menores se permite la reinhalación de anhídrido carbónico, lo que empeoraría al paciente. Otra particularidad que tienen estas máscaras es que son con microfenestras y no con macrofenestras, como se utiliza por ejemplo en inhaloterapia. Estas máscaras se utilizan ya dijimos, en flujos entre 5 litros y 8 o 10 litros máximo, y nos va a aportar una FiO2 máxima del 70%. En el caso de requerir mayores concentraciones de oxígeno, tendríamos que pasar a otros dispositivos. Otra máscara similar es esta, que es para traqueostomía, que funciona exactamente igual que la máscara de flujo libre, simplemente para aplicar, la diferencia es que esta se aplica sobre la ostomía. Dispositivos de alto flujo, máscara con reservorio, máscara de flujo controlado. Estamos con máscaras que se clasifican en alto flujo, y esta es una máscara con reservorio, donde contamos con la bolsa, con una máscara siliconada y que tiene microfenestras pero con válvulas. Aquí podemos ver la válvula. Estas máscaras en alrededor de 12-15 litros por minuto van a aportar una FiO2 elevadas, estamos hablando de 70 a 100% de una FiO2. Lo importante de esta máscara es que antes de colocarla al paciente tenemos que insuflar la bolsa. Se coloca y luego de insuflar la bolsa va colocada al paciente. Bueno, terminando con los dispositivos de alto flujo, tenemos los que se llaman dispositivos de Venturi, o más conocidos como dispositivos de flujo controlado. La particularidad que tienen estos dispositivos es que nos dan una FiO2 exacta y continua todo el tiempo, independientemente del patrón respiratorio del paciente, como puede pasar en los dispositivos de bajo flujo, que pueden cambiar la FiO2 dependiendo de cómo respire el paciente. Estos dispositivos nos dan una FiO2 constante y estable, como ya dijimos, y depende de la fenestra que tenga el dispositivo y la cantidad de litros que le aportemos al dispositivo. Tenemos dos tipos, unos que son para una FiO2 exacta, específica. Estos son de 24%, una FiO2 de 24%, de 28%, de 31, 35, 40 y 50%, y en cada uno de los dispositivos dice en la parte de abajo cuál es la FiO2 que aporta y cuál es el flujo que le debemos aportar. Este de 24% lleva 2 litros de flujo, este de 28% lleva 4 litros de flujo, el de 31% lleva 6 litros de flujo, el de 35% lleva 8 litros de flujo, el de 40% lleva 8 y el de 50% lleva 12 litros. Asimismo, tenemos otros dispositivos que tienen todos estos dispositivos en uno solo. Simplemente hay que girarle
el indicador lo que hace es abrir más la fenestra o cerrarla más para darle mayor o menor FiO2, y dependiendo de la cantidad de FiO2 que le queramos dar y la cantidad de litros, podemos definir cuál es la FiO2 del paciente. Estos son algunos dispositivos que tienen las diferentes opciones de FiO2. Una particularidad que tienen estos dispositivos es que se utilizan con máscaras con macrofenestras, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo, como la máscara de flujo libre, para permitir el intercambio exacto de la FiO2. Es importante mencionar que estos dispositivos se utilizan para pacientes que son retencionistas de anhídrido carbónico y no son de uso cotidiano en pediatría. Técnicas de oxigenación. El catéter nasal, primero vamos a abrir el oxígeno y según la FiO2 que le queramos administrar, a 1 litro por minuto, una FiO2 de 24 o de 28, vamos a dejarlo aquí a 1 litro por minuto para administrar una FiO2 de 24. Vamos a colocar el catéter y vamos a evitar el riesgo que tiene de lesión de la piel del niño. Vamos a colocarle el catéter y vamos a colocar parche hidrocoiloide. Ya colocamos uno, vamos a colocar el otro en la mejilla. Lo vamos a asegurar. Vamos a colocar el otro. Esta sería la técnica correcta de fijación y de prevención de la piel con respecto al catéter nasal. Bueno, en el caso de que el paciente necesite una FiO2 mayor, como por ejemplo vamos a utilizar este dispositivo de máscara de flujo libre, siempre debemos utilizarlo con frasco lavador. Para eso lo que vamos a hacer es rellenarlo siempre con agua destilada y no con suelo fisiológico o con cualquier otra cosa, siempre con agua destilada, hasta 2/3 de lo que marca el frasco. Igual estos dispositivos tienen una marca de cuál es el máximo y cuál es el mínimo que debe tener el frasco humidificador. Lo vamos a colocar en la fuente de oxígeno. Y luego le vamos a poner la máscara de flujo libre. Elegimos la cantidad de litros que le vamos a aportar al paciente dependiendo de la FiO2 que precise, siempre mayores a 4 litros minuto. Colocamos la máscara de flujo libre y debemos elegir el tamaño adecuado para el paciente que abarque desde el arco de la nariz hasta el mentón. En este caso la máscara es un poco más grande, pero para los efectos del taller sirve igual. Siempre que estamos haciendo una técnica de oxigenoterapia, debemos monitorizar al paciente mediante la técnica más sencilla, es la oximetría de pulso mediante el conocido saturómetro. Para eso siempre debemos prevenir las lesiones que puede provocar el saturómetro con un parche de hidrocoloide. Debemos encenderlo primero el saturómetro y después colocarlo. Se coloca, hay diferentes tipos, hay unos de pinza, otros que son 2 piezas. Lo que tiene es una luz infrarroja que lo que detecta es la oxihemoglobina y nos la marca en el aparato como la saturación de oxígeno. Esta es una técnica de monitorización que tiene sus limitaciones, ya que por varias causas puede dar lecturas erróneas, y esas causas pueden ser que el paciente esté mal perfundido, que esté con frialdad distal, que
la luz ambiente que sea demasiado intensa, que en las niñas, por ejemplo, que tenga esmalte de uñas. Oxigenoterapia de alto flujo. La oxigenoterapia de alto flujo es un sistema por el cual se aporta al paciente una mezcla conocida de oxígeno y aire humidificado, calentado a 37 grados Celsius y a un flujo alto, por encima del volumen minuto del paciente, generando cierta presión positiva en la vía aérea que no es cuantificable ni constante. Indicaciones: infecciones respiratorias agudas bajas de probable causa viral, con al menos uno de los siguientes criterios: score de TAL de 8 o mayor, score de TAL de 7, mantenido luego del tratamiento bien instituido. No es necesario completarla si el paciente no mejora o empeora. Apneas: saturación menor a 90% con máscara de flujo libre. Contraindicaciones: pH menor a 7.2, PCO2 venosa mayor a 70 milímetros de mercurio, depresión neuropsíquica, inestabilidad hemodinámica que no se corrige con volumen, enfermedad respiratoria crónica o cardiopatía. Materiales: el kit de alto flujo tiene caldera, humidificador, conectores, agua destilada, válvula, cánulas nasales específicas según el peso del paciente, blender, oxígeno, aire, conector blender caldera. Oxigenoterapia de alto flujo, armado del equipo para la conexión del paciente. Armado del equipo. Armado del sistema. Primero conectar el oxígeno y el aire. Colocar humidificador en la caldera. Sacar las tapas y conectar el suero al humidificador. Enchufar y prender a 37 grados Celsius. Colocar la válvula de escape de alta presión. No retirar las tapas azules. Colocar la tubuladura, conector, blender, humidificador. La otra salida, conectar la tubuladura corrugada con resistencia al paciente, siempre por debajo del nivel del mismo. Colocar el cable gris que calienta la resistencia, que es la conexión en forma de trébol. Colocar el sensor azul y amarillo con la tubuladura en forma de T, que es la proximal, y la distal más cercana al paciente. Seleccionar la cánula nasal de acuerdo al tamaño del paciente. Ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva, VNI,
es una técnica de soporte ventilatorio sin la colocación de una vía aérea artificial, como sería un tubo endotraqueal o una traqueostomía. La técnica de BiPAP es útil en pacientes con patologías agudas y crónicas y consta de un doble nivel de presión continua en la vía aérea. En el plan invierno, lo vamos a usar en pacientes menores a 2 años con infección aguda baja de la vía aérea respiratoria. El BiPAP monitoriza el esfuerzo inspiratorio del paciente y genera un flujo permanente de gas presurizado. La inspiración es la llamada IPAP, que es la presión en la vía aérea continua, y la expiración es llamada EPAP. La combinación de las dos se denomina BiPAP. Esta técnica cicla los 2 niveles de presión, el inspiratorio y el expiratorio. La diferencia entre ambas presiones, entre la IPAP y la EPAP, es lo que denominamos presión de soporte. Aunque fisiopatológicamente no es lo mismo, el nivel de EPAP sería como las IPAP, es decir, la continua, la que va a estar siempre. El equipo lo vamos a programar en el modo ST. De esta forma, el aparato cicla entre la IPAP y la EPAP en respuesta del paciente. Esto es fundamental porque ya que no somos intensivistas, no vamos a ventilar al paciente. El paciente debe tener ciertas características. Él va a ser el que va a mandar al aparato. Va a ser el que va a respirar. Nosotros lo vamos a apoyar. Vamos a poner un tiempo de respiraciones en el caso de que el aparato falle. El equipo que vamos a utilizar es ResMed de la variedad Estelar. Los objetivos de la ventilación no invasiva son múltiples. Vamos a mejorar la oxigenación arterial. Como es un método de oxigenación, nunca tenemos que olvidar de conectarlo a la fuente de oxígeno en la presión continua. El segundo objetivo es aumentar la ventilación alveolar, porque también la VNI es un método de ventilación. Va a manejar presiones. Hablamos de una presión inspiratoria, una expiratoria y una presión de soporte. Esto permite manejar el dióxido de carbono del paciente. Una vez conectado el aparato, tiene que disminuir el trabajo respiratorio. También vamos a prevenir complicaciones posteriores, sobre todo los ingresos a cuidados intensivos. Es importante evitar la asistencia ventilatoria mecánica y la intubación orotraqueal. Son fundamentales los criterios de ingreso al tratamiento con VNI. Antes de iniciar la técnica, debemos evaluar al paciente y revisar los exámenes que se le han realizado con el fin de detectar si presenta algún criterio de exclusión. Tenemos que tener claro que el paciente está apto para ser tratado en esta unidad de cuidados moderados. Si vemos que no podemos darle un beneficio, hay que trasladarlo al CTI. El peso del niño que ingresa a VNI es variable. Para poner una BiPAP debe pesar más de 6,5 kilos. Sabemos que cuando tienen un peso mayor, el equipo censa las inspiraciones y las expiraciones. El paciente tiene una fuerza respiratoria que le va a permitir a la máquina censar su respiración. Si pesa menos, la máquina inicialmente diseñada para adultos no va a funcionar de manera correcta. Un lactante de 4 kilos no tiene un aparato respiratorio con la fuerza necesaria para ser censado. Otro de los criterios de ingreso es un score de tal inicial de 8 sin respuesta al tratamiento. Esto se detecta en la emergencia. Los pacientes que van a piso en su mayoría van a tener una indicación formal de un tal mayor a 6 modificado, mantenido sin respuesta al tratamiento. El paciente que va a ingresar a ventilación no invasiva no puede tener criterios de ingreso a CTI. Tampoco pueden tener complicaciones mecánicas. Tenemos que ver al lactante, las placas que se le realizaron y la gasometría. Los criterios de ingreso a CTI son una presión arterial de oxígeno menor a 60 y una presión arterial de dióxido de carbono
mayor a 60 milímetros de mercurio, en los dos casos en sangre arterial. La estimación se hace a partir de la gasometría venosa con una fracción inspirada de oxígeno mayor a 0.4 y con una PAFI menor a 200. La inestabilidad hemodinámica también es un criterio de ingreso al CTI. Otros criterios son una alteración de conciencia, un Glasgow menor o igual a 8. Complicaciones mecánicas como neumotórax o neumomediastino, apneas reiteradas, paciente con sepsis, pacientes en los que fracasa la técnica. El paciente no tiene que tener una depresión de conciencia cuando lo vamos a conectar. Esto lo tenemos que valorar en forma clínica. Si notamos que tiene una perfusión no muy adecuada, podemos indicar un volumen a 10 S-kilo. Al poner presiones en el aparato respiratorio, vamos a aumentar las presiones intratorácicas, por lo que tiene que tener un buen retorno venoso. Ventilación no invasiva. Armado del equipo. El armado. Tenemos el equipo de BNI y los implementos que vamos a precisar, ¿no? En el equipo de BNI lo primero que vamos a tener que seleccionar es una máscara adecuada al paciente, ¿no? Que tiene que cubrir el sector, ahora vamos a mostrar en el muñeco, pero que tiene que cubrir el sector buco-nasal, es decir, son máscaras cualquiera de las dos buco-nasales, vamos a tener que compararlos con el paciente, ¿no? De que adapte correctamente con el sector nasal y con el sector de la boca. Luego, a esta máscara siempre, y esto es fundamental, tiene que ir conectado una válvula expiratoria, que siempre el sector que se visualiza aquí tiene que estar sin taparse y tampoco puede estar dirigido hacia el paciente, porque esto va a mandar un flujo expiratorio continuo y puede generar lesiones en la piel del paciente o darle un aire específicamente más frío hacia el paciente y molestarlo. Entonces tiene que estar siempre dirigido superiormente y siempre destapado, porque por aquí va a ser expirado el dióxido de carbono. Luego que conecté la válvula expiratoria va a ir conectado hacia la tubuladura que va a ir dirigida hacia el equipo de BNI. En el equipo de BNI, que se va a conectar la tubuladura hacia él, tiene que haber siempre entre el equipo y la tubuladura un filtro de aire, que es un filtro antibacteriano, que lo van a colocar correctamente ahí y van a unir la tubuladura. Aquí va a estar preparado inicialmente el sector que se dirige hacia el paciente. Luego, lo que va a ir sobre el paciente va a ser la fijación, que tiene que, como regla que generalmente se cumple, la etiqueta va a ir hacia afuera y hacia abajo, y ahí nos va a quedar correctamente colocado, ¿bien? Hacia afuera y abajo. Esto es una regla básica, ustedes tienen que ver en realidad de que la parte superior, a forma de casco, quede en la parte superior de la cabeza y el sector plano en el sector de la nuca. Y luego vamos a ver cómo se conecta específicamente. Y lo que siempre tenemos que hacer es conectar el equipo de BNI al oxígeno. Se puede conectar en estas Stellar en el sector posterior, tiene una válvula de entrada del oxígeno y esto va dirigido hacia el flujo de oxígeno. Bueno, acá tenemos el aparato de BNI conectado a la fuente de oxígeno, que la llevamos a 5 litros minuto. Y previamente, es una cosa importante, tuvimos que haber colocado agua destilada en la cámara hasta un nivel que está demostrado ahí, porque se tiene que humidificar el aire que va a salir. Y el humidificador generalmente está en el sector central, en el número 3. Ahora estamos prontos
para fijar los parámetros. Está todo conectado al equipo y vamos a pasar a fijar los parámetros. Lo primero que hay que hacer es desbloquear el equipo. Nosotros ya lo prendimos previamente con un botón que se ubica en el sector posterior. Luego, para desbloquear, tenemos que tocar los botones de monitor y de setup a la vez, y luego el botón central análogo al medio. Ahí nos dice fijar hora, tocamos y nos va a salir para fijar los parámetros. Vamos a ir al botón de setup y ahí vamos a tener el modo que vamos a utilizar, que el modo que vamos a utilizar es modo ST. Una vez puesto el modo ST, nos va a decir la patología. Nosotros lo llevamos a patología normal y vamos a poner los parámetros. Como dijimos, vamos a empezar con una EPAP de 4, que es lo fisiológico en la vía aérea, y vamos a poner una IPAP inicial de 9. La frecuencia respiratoria de respaldo la fijamos generalmente en 20 y aquí quedan fijados los parámetros iniciales: patología normal, modo ST, EPAP de 4, IPAP de 9. Luego vamos a ir a los parámetros avanzados. Presionamos al medio y entramos a los parámetros avanzados. Vamos a mantener tiempos inspiratorios. Esto luego fisiopatológicamente vamos a entender por qué, pero tiempos inspiratorios bajos. Empezamos con un T mínimo de 0,2 y un T máximo que lo ponemos aproximadamente en 0,7, 0,8. La activación tiene que ser alta. Esto significa que va a ciclar y que va a censar con mucha avidez. Y aquí quedan fijados un tiempo inspiratorio mínimo de 0,2, un tiempo inspiratorio máximo de 0,7, 0,8, una activación alta, un ciclado alto. Luego lo otro podemos no modificarlo porque es el tipo de máscara, que es facial, y en tiempo de subida, que va a ser lo que va a demorar en subir hasta este tiempo inspiratorio que marcamos. Luego volvemos en setup y podemos volver hacia el sector inicial. Para bloquearlo hacemos lo mismo. Tocamos ambos botones y el análogo. Y allí queda bloqueado para iniciar el proceso de ventilación. Ventilación no invasiva. Preparación y conexión del paciente. Antes de recibir el paciente es importante tener en cuenta la edad del paciente y el kilo del paciente para tener dos máscaras optativas. Si no utilizamos una, vamos a utilizar la otra. Cuando recibimos el paciente es importante mantener siempre la oxigenación de este paciente. Lo vamos a posicionar bien a 45 grados, luego le vamos a colocar el suncho para mantenerlo bien posicionado. Vamos a verificar que la vía periférica esté permeable y le vamos a comenzar a infundir una carga de suero fisiológico. Le vamos a colocar una sonda nasogástrica, la cual la vamos a dejar abierta a bolsa para descomprimir el estómago, y vamos a pasar a proteger a la colocación de los parches hidrocoloides para la protección de la piel del niño, para evitar que la máscara le lastime. Luego que hicimos todos esos cuidados, vamos a aspirar el paciente, vamos a realizar la aspiración nasofaringea, nariz y boca. Bueno, el paciente llegó a la unidad de ventilación no invasiva y ha sido preacondicionado por enfermería. Vamos a pasar a la conexión. Previo a la conexión, lo que tenemos que pedirle a enfermería es que le realice una leve sedación.
No vamos a realizar una sedación profunda, ya que precisamos que el paciente, como dijimos, produzca su trabajo respiratorio porque el aparato va a censar su respiración. Por lo tanto, le vamos a pedir una sedación que la hacemos con lorazepam a 0,05 miligramos kilo, que la va a realizar, y luego de haber pasado la sedación y la carga de volumen, vamos a pasar a la conexión. Le vamos a pedir a enfermería que retire el oxígeno. Vamos a colocar el arnés de la máscara, como dijimos, correctamente colocado, ¿ah? Con la etiqueta que puede ir hacia abajo y hacia afuera y que quede correctamente en la cabeza y sobre el sector del cuello. Y vamos a pasar a conectar. Prendemos la máquina, ponemos en el botón que dice Start Stop y comienza a funcionar. Vieron que tiene los parches hidrocoloides laterales sobre el sector del mentón y sobre el sector de la nariz y la frente para la protección, para no producir daños por trauma. Y colocamos el sistema. Fijamos en el sector superior, quedó muy fijado acá, Bárbara. Fijamos en el sector superior y en el sector inferior. Como vemos, la válvula expiratoria va a quedar hacia afuera. Posicionamos al paciente en la cama a 45 grados. Y ahora comienza lo fundamental, que es ver si el paciente se adapta a la técnica. Lo primero que vamos a sentir es que los movimientos respiratorios van a ir acorde con el ruido que vemos de inspiración y expiración que está censando el aparato. Lo segundo que tenemos que valorar es el trabajo respiratorio del paciente y utilizar el score de tal modificado, dar la frecuencia respiratoria, el funcional respiratorio y auscultar al paciente. Tenemos que ver que no hayan fugas y que esté correctamente coaptado. Tenemos que también estar en estas primeras 2 horas con una vigilancia continua para ver si se adapta al método. Si existe una excitación excesiva del paciente, podemos pedir nuevamente una nueva dosis de lorazepam. Tenemos que también poner saturometría hacia el monitor y ver la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, y muchas veces tenemos que fijar al paciente de manos y de pies hacia la cama, pues se excita. Los fracasos de la técnica son una mala tolerancia al sistema, el paciente persiste muy excitado a pesar de la sedación, a pesar de coaptar correctamente la máscara. Tenemos que obviamente aspirar al paciente. Si el paciente vemos que tiene secreciones, desconectamos del sector superior y aspiramos a través de la máscara. Tenemos que volver a realizar el score detal y auscultar el paciente. Si tiene broncoobstrucción significativa, tenemos que realizar el tratamiento como conocemos y se coloca un tubo en T para realizar nebulizaciones que va a ir entre la tubuladura y la válvula expiratoria y se nebuliza al paciente y se puede producir el tratamiento de la broncoobstrucción a través del mismo aparato de BNI. A las 2 horas sacaremos una gasometría y iremos viendo la tolerancia y la adaptación del paciente al método. Ventilación no invasiva. Indicaciones y controles de enfermería. Pasamos a realizar las indicaciones de enfermería que vamos a haber realizado previamente. Obviamente vamos a colocar al paciente a 45 grados
le vamos a haber colocado la sonda nasogástrica. Vamos a suspender inicialmente la bioral. Vamos a poner que lo conectamos a BNI, entonces ponemos conectado a BNI a parámetros preestablecidos, que son los que fijamos inicialmente y que podemos ir cambiando posteriormente. Vamos también a indicar el lorazepam realizado a la dosis que dijimos de 0,05 miligramos kilo. Vamos a mantener una hidratación basal que la van a indicar. Vamos también a realizar protección gástrica con ranitidina de 3 a 5 miligramos kilo día cada 8 horas. Protección gástrica que colocaremos inicialmente. Vamos a poner, si el paciente requiere nebulizaciones, según plan invierno, cada 4 horas. Y vamos a poner los controles del paciente. O sea que no nos podemos olvidar de la sonda nasogástrica, de suspender inicialmente la bioral, de poner que lo conectamos a la BNI, de poner la sedación y la hidratación, la ranitidina y el tratamiento de la enfermedad respiratoria de base con broncodilatadores y los controles del paciente. Llenamos la planilla con el nombre, la cédula, el peso, la edad y el diagnóstico, por ejemplo, bronquiolitis aguda. Es importante que luego de que se adapte el paciente a las 2 horas y pasado, también tendremos que ver cómo se comienza la bioral, que comenzaremos a alimentar por la sonda nasogástrica a un volumen inicial de 1 cc kilo, que puede ser de leche modificada o de el mismo pecho ordeñado de la madre. A las 2 horas solicitaremos gasometría venosa para ver la adaptación del paciente, que luego la podemos pedir a las 6 o 12 horas y a las 24 horas, viendo específicamente la necesidad de realizar gasometría según la adaptación del paciente. La planilla debe estar formada de 4 hojas, que esta planilla tiene que estar en la cabecera de cada paciente. La primera hoja consta de las indicaciones médicas, la segunda hoja de la planilla de atención de enfermería, la tercera hoja de observaciones y novedades, y ya nos sirve como pase de guardia para enfermería dividida en los 4 turnos, y la última hoja es el control de la BiPAP de los parámetros. Protocolo de traslado. Sí, te habla la doctora Blanco, acá de la emergencia de Piedad Rosell. Te quería coordinar un ingreso para unidad. Sí, te cuento. Se trata de un chiquito que se llama un lactante, Lautaro Pereira, que tiene 2 meses, sin ningún antecedente perinatal, tuvo un episodio previo, una bronquiolitis, ARS, hace un mes, que estuvo internado 4 días en sala de cuidados moderados. Ahora hace 6 horas está acá en la emergencia, cursando un segundo episodio de broncoobstrucción. Al ingreso tenía un score de TAC de 7, se le hizo 2 series de salbutamol, una nebulización con adrenalina y oxigenoterapia. Como persistía con este score de TAC de 7, se colocó en oxigenoterapia de alto flujo, un flujo de 10 litros por minuto y una fracción inspirada de oxígeno de 0,6. El paciente ha mejorado, tiene una gasometría previa al momento de la conexión y no tiene acidosis, no tiene hipercapnia. El resto de los exámenes son normales, tiene una radiografía de tórax, una suplexión bilateral. Bueno, esa es la situación, estamos solicitando para ingresar. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Finalizada la fase de contacto entre el médico que solicita el traslado y el médico de la unidad receptora, y una vez designada la cama, comienza la fase de preparación. Para hacer el niño que encuentra el
fecha de frecuencia cardíaca. Rosana, tráeme el coso de DNI. ¿El qué? El DNI. Vamos a apuntar. Tráeme ya lo chequeo que esté todo bien. Tráeme el coso para trasladarlo que se va para el CTI. Verificar la situación clínica del paciente y mantener la monitorización hasta llegar a la unidad de destino. El lactante se encuentra con sonda nasogástrica, cánula nasal para oxígeno de alto flujo, vía venosa periférica pasando suero medio salino y monitorización. Se suspende el aporte de suero, verificar la permeabilidad de la vía y dejar circuito cerrado para el traslado. Retirar todos los dispositivos que no van a ser utilizados. Verificar que el equipo DOAC de traslado está en condiciones para ser utilizado. Batería, balón de oxígeno, flugímetro, caldera. Pasar la tubuladura y caldereta del equipo de OAS fijo al equipo de traslado. Mantener a los padres informados sobre la situación clínica, explicar los procedimientos realizados y la conducta a seguir. Verificar la temperatura de la termocuna y el registro del monitor. Dejar todo lo que no es necesario. Ordenar cables, tubuladuras. Verificar que esté el material necesario para ventilación bolsa máscara y reanimación si fuera necesario. Llevar todos los documentos pertenecientes al paciente, historia clínica, imágenes, exámenes de laboratorio. Mantener al paciente eutérmico. Una vez que todo el equipo esté listo, avisar al ascensor que esté disponible. Finalizada la fase de preparación, comienza la fase de traslado propiamente dicho. Recordar que la monitorización del paciente debe ser continua, no debiendo el traslado determinar un deterioro clínico del paciente ni resultar en un descenso en el nivel terapéutico. Vos habla con el médico. Hola, Zulia, ¿cómo te va? Acá te traigo un chiquito que está con 10 litros. Una PO de 60. Hola, buen día. ¿Tenés algo pronto? Una vez llegada a la unidad receptora, se debe informar todos los cambios o incidentes ocurridos durante el traslado.
El transfer o pasaje del paciente desde la camilla de traslado hasta la unidad definitiva resulta un momento clave del traslado. Debe realizarse en forma ordenada y coordinada, evitando que se salgan los dispositivos que tiene el paciente sin interrumpir el tratamiento. Retirar la fijación del paciente, retirar el monitor, acercar la camilla de traslado a la cama definitiva. Cambiar la tubuladura de OAF del traslado por la tubuladura del equipo de OAF de la unidad receptora. Pasar el paciente a la unidad nueva, fijarlo, monitorizarlo, revalorar. ¿Listo? Ahí está. Tiene la sondita gástrica que no tenía nada porque no había comido. Ahí está. Bueno, dale controlarlo si querés, dame para monitorizar. Tiene muchas secreciones. Le sacamos, la aspiramos bastante y le cambié el pañal antes de venir. Y a secreciones le sacamos un poco al principio y después no. Dámelo. Dame. Tenés el estetoscopio, tengo que lo revise el doctor ahí y ya está. Acá ya le hice los controles. Le falta la blanca. La fase de recuperación consiste en el regreso a la unidad de origen, reposición del material utilizado y dejar todo operativo para un nuevo traslado. Manejo avanzado de la vía aérea en el paciente con infección respiratoria. Bueno, está. ¿Lo terminaste de controlar? ¿Lo notaste los controles? Sí, está bajando mucho la saturación de este niño desde que entró. Enfermería de la unidad de reanimación constata episodios de cese de la respiración acompañados de cianosis y descenso de la saturación de oxígeno. Convoca al pediatra de guardia. El pediatra valora al paciente, pregunta si se aspiraron secreciones respiratorias, lo encuentra pálido, con mala dinámica respiratoria, saturación de oxígeno del 89%, frecuencia cardíaca de 100 ciclos por minuto y presión arterial de 90/50. Se decide que el niño requiere soporte avanzado de la vía aérea. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, sobre superficie firme con la cabeza hacia el médico que realizará la maniobra. Se aumenta la fracción inspirada de oxígeno a 1 y se ventila con bolsa máscara de tamaño adecuado, 500 mililitros. Debe cubrir la cara desde el puente nasal, tapando por completo la nariz y la boca sin comprimir los ojos. Se debe asegurar un cierre hermético. Comprobar que esté conectada a una fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. El pediatra informa a los padres de la necesidad de soporte respiratorio y el residente se encarga de la ventilación. Se comprueba que el monitor multiparamétrico esté correctamente conectado. Se prepara el material para realizar la intubación orotraqueal y los fármacos para una adecuada sedación. Se debe verificar fuente de aspiración y de oxígeno. Se valora la efectividad de la ventilación con el control de saturación, frecuencia cardíaca y coloración. Mejora. ¿Cuánto satura? Igual, para el cálculo de las drogas podemos usar, sabemos, en este caso sabemos que pesa 5, pero tenemos la guía guapa, que bueno, según la colocamos al costado del paciente, y bueno, nos cae dentro de un lactante de 3 a 5 kilos, así que ya tenemos aquí todo calculado las drogas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una CEP 3,5. Perfecto. Y vamos a preparar el carro de animación, vamos a poner un laringoscopio de pala recta de 1 de tamaño, y la bolsa de 500 está bien, ¿tá? El paciente, o sea, con la ventilación bolsa máscara tiene
tiene una buena expansión, la saturación mejoró, o sea que no nos preocupa ventilarlo ya, sino que tenemos tiempo de hacerlo tranquilo. La guía WAPA establece las dosis calculadas en los fármacos a utilizar en la secuencia de intubación rápida de acuerdo al peso del paciente. En este caso, atropina 0.1 mililitros intravenoso, midazolam 1.5 miligramos intravenoso, fentanil 5 a 10 gamas intravenoso. Empiezo con la atropina. Y podríamos también tomar la opción de hacerle algún paralizante como succinilcolina, que tiene un efecto rápido y se va rápido, pero bueno, vamos a intentar por ahora solo con la atropina, el midazolam y el fentanil. Claro, atropina, voy. Midazolam, le hago 1,5. Siempre, o sea, si uno logra que cuando uno le está ventilando con bolsa máscara el niño sature bien y la frecuencia cardíaca esté adecuada, la hago. No se preocupe. Fentanil, 2 gamas kilo. 10 gamas. Está pronto. Bueno, muy bien. Para la técnica de intubación, o sea, es muy importante que uno logre con la ventilación bolsa máscara una buena expansión torácica. Eso te da una tranquilidad de que si uno falla la técnica puede sostener al paciente en estas condiciones por un periodo prolongado hasta volver a intentarlo o hasta conseguir apoyo. Para lograr la técnica de ventilación bolsa máscara correcta se describe clásicamente la maniobra de la C y la E. La E, en realidad, que son estos dedos, va a tomar la mandíbula del paciente y la va a llevar hacia arriba, y con la C voy a presionar firmemente la máscara contra el rostro. Obviamente esta es una máscara transparente que me permite ver que la máscara está bien colocada, ¿no? Permitiendo ver que cubre las fosas nasales, las narinas y la boca, ¿tá? Y bueno, y tratar de presionar firme para que no haya fuga. Y eso se comprueba con la mejora de la saturación y obviamente mirando con la expansión del tórax del paciente. Una cosa importante es que el ampú hay que chequear que esté conectado al oxígeno y que tenga un buen volumen en la bolsa y se infle después de cada vez que uno presiona el ampú. Y otra cosa muy importante en este caso es la posición de la cabeza, ya que el lactante tiene un occipucio preeminente que hace que la cabeza quede flexionada, ¿tá? En forma cuando está en decúbito prono, y la ventilación es más dificultosa cuando la cabeza está flexionada o cuando está hiperextendida, también se hace muy dificultosa, por lo cual tiene que ponerse en posición de olfateo o de semiflexionada. Para eso, en realidad, si estamos en una termocuna como esta, a veces tienen un agujero para poner el occipucio, o nos vamos a ayudar con un rollito, con un pañal doblado por debajo de los hombros, que es lo que nos va a permitir lograr una buena posición de la cabeza, y que a la hora de la intubación nos va a ayudar para alinear el eje de la vía aérea, del cuello y de la orofaringe. Entonces, ya el paciente está sedado, ahora el que está controlando la respiración soy yo con la ventilación bolsa máscara, satura bien, la frecuencia cardíaca está adecuada, o sea que vamos a hacer un intento de ventilación. ¿Tenés la aspiración vos, Sule? Vale. ¿Dónde está la aspiración? Pasala para acá, para la derecha. Ahí va. Yo, como soy derecho, agarro el laringoscopio con la mano izquierda y la mano útil es la derecha, o sea que todos los implementos que voy a utilizar los voy a pedir por la derecha. En realidad lo más importante, como dijimos, es controlar la saturación y la frecuencia cardíaca. La saturación puede bajar un poco, pero la frecuencia cardíaca siempre tiene que estar alta. Si baja la frecuencia cardíaca, vamos a volver a oxigenar con bolsa máscara y intentar más tarde. Vamos a agarrar el laringoscopio, abrimos la boca con la mano derecha, en el caso que soy derecho, introducimos por la comisura derecha y levantamos, llevamos la lengua hacia la derecha y levantamos sin hacer palanca para no lesionar la encía y los dientes del paciente. Generalmente hay secreciones, por lo cual aspiramos primero y después que logramos una buena visualización de la vía aérea, sin sacar la vista de la glotis y las cuerdas vocales, pedimos al enfermero que nos dé la C y la introducimos generalmente por el costado
¿tá? Y la introducimos en las cuerdas vocales. A ver bien, te la bajo un Una poquito. cosa muy importante es que la intubación es una maniobra bajo visión directa. Si uno no ve cuando se introduce la SET, probablemente no esté en la vía aérea. Y después, una vez lograda la introducción de la SET, se fija con el dedo a la encía del paciente para que no se vaya a correr, para ver si está en posición adecuada y se chequea si está en una correcta posición. Lo podemos hacer mediante la expansión torácica, la auscultación del tórax del epigastrio para ver si está en la vía digestiva. En este caso, el paciente vemos que desatura y la frecuencia cardíaca va bajando y se infla el epigastrio, por lo cual pensamos que la SET no está en vía aérea. En ese caso lo que vamos a hacer, la vamos a retirar, vamos a volver a la máscara y lo vamos a preoxigenar nuevamente hasta que el paciente retome una buena saturación y frecuencia cardíaca. Debo preoxigenar de 1 a 5 minutos con bolsa máscara hasta retomar una buena saturación, recuperación de la frecuencia cardíaca y adecuada expansión torácica. Y una vez que pasa 1 a 5 minutos, que yo lo tengo con una buena saturación y le tomó la frecuencia cardíaca, vamos a hacer un nuevo intento. Muy bien. Lo posicionamos bien la cabeza, agarrámelo su lema para que no se me levante, ¿te acordás? Introducimos el laringoscopio por la comisura derecha, elevamos, retrocediendo hasta que logramos ver la epiglotis y la glotis, enganchamos la epiglotis, aspiramos un poquito porque vienen habitualmente bastantes secreciones, y sin sacar la vista de la glotis, introducimos nuevamente la SET. Ahí, bueno, yo la vi que entró bien, o sea que muy probablemente esté, pero bueno, lo vamos a comprobar mediante la auscultación. Fijamos la SET contra la encía para que no se corra. Si ventila bien ambos campos, quiere decir que está bien posicionada. A veces puede introducirse mucho y por la forma de la caína se va hacia el bronquio derecho y hay una hipoventilación del bronquio del pulmón izquierdo. Y la aplicación del epigastrio para ver si no estamos en el epigastrio. Y es muy importante, a veces en los niños muy pequeños es difícil identificar qué es tórax y epigastrio. Por eso lo mejor es ocultar las axilas y el epigastrio, ¿tá? Como hicimos hoy. Y después ver que la frecuencia cardíaca y la saturación retomen la coloración. Y otra cosa es si la SET se empaña en cada expiración o exhalación, ¿tá? Ahora comprobamos que la SET está bien posicionada, o sea que la vamos a proceder a 3,5. fijarla. Así que tendríamos que fijarla más o menos a la altura de la arcada dentaria 10,5 aproximado, que sería 3,5 por 3. En 10,5 en la arcada dentaria tendría que quedar fijado. Le ponemos un doble bigote para fijar la SET, que nosotros lo usamos mucho acá, que es el bigote de anestesia, para que quede bien fijada y no se salga o se corra del lugar. Una vez verificada la auscultación simétrica de ambos hemitórax, se procede a programar los parámetros ventilatorios y conectar el paciente al ventilador. En caso de no disponer de respirador, mantener ventilación bolsa-tubo hasta el momento del traslado.